Probablemente usted vio la ceremonia de traspaso de mando y quizás hay una sola palabra que la resume y es impecable. Esa es por lo menos la visión que a mí me llegó después de ver este evento republicano que año tras año o cambio de mando tras cambio de mando nos demuestra que Chile en ese sentido tiene una fuerte institucionalidad. Termina un ciclo, dicen algunos, otros dicen, bueno, se da comienzo a un gobierno con un signo político de marcada diferencia que se ha puesto como fundamentalmente el énfasis de actuar con emergencia en un gobierno que se ha dicho será de emergencia. ¿Cuáles son los aspectos que podríamos analizar en torno a este desafío? ¿Es complejo o no partir definiendo un gobierno bajo estas características? Es parte de lo que queremos conversar con el profesor asociado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, René Jara. ¿Cómo estás, René? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, un gusto estar contigo. René, precisamente recordaba que hace muy pocas horas, si tú quieres, antes del cambio de mando, desde el gobierno entrante había voces que señalaban que aquí había una crisis de la institucionalidad y en ese marco este es un gobierno de emergencia. Pero lo que vimos, y esa es la pregunta que te hago, ¿nos habla acaso de una crisis institucional? No, para nada. A mí me parece que esa imagen, en el fondo, que se ha tratado de transmitir es una imagen que dista kilómetros, ¿no es cierto?, de lo que mostró hoy día, ¿no es cierto?, la institucionalidad política chilena. Es una institucionalidad que es respetada, ¿no es cierto?, a nivel internacional, sobre todo en la región, y me parece que lo que se transmitió ahí es justamente una serie de simbolismos, ¿no es cierto?, que para nosotros son como bien característicos, bien sintomáticos, ¿no es cierto?, de lo que es la civilidad, ¿no es cierto?, en Chile. Esta idea del traspaso tranquilo, ¿no es cierto?, de que hay una aceptación del veredicto ciudadano, de que se siguen una serie de protocolos que, si se fijan, no son muchos. El tema de la piocha de O'Higgins, ¿no es cierto?, el traspaso de la banda presidencial, que dio inicio, ¿no es cierto?, a una serie de discusiones sobre si se podía o no poner un escudo. Finalmente, la Contraloría, nuevamente una institución republicana, saldó el asunto y de alguna manera lo que nosotros vemos es que las instituciones funcionan, ¿no es cierto? Esta famosa frase que se atribuye a Ricardo Lagos, pero que de alguna manera es una especie de sentido común para todas las personas que habitan el poder. Entonces, a mí me parece que no tuvo nada de emergencia este traspaso de mando, sino que más bien todo lo contrario, mucho de continuidad, mucho de seriedad, de austeridad, y va a quedar en el fondo en la percepción, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, en la percepción que tiene la propia clase política, de cómo se transmite, ¿no es cierto?, esta idea de emergencia, si se va de alguna manera a traducir, ¿no es cierto?, una suerte de urgencia de ciertas tareas, particularmente que se dieron a conocer durante el periodo de campaña y también en este periodo de interinato, ¿no es cierto? Algo bien curioso, ¿no es cierto?, de este traspaso de mando es que ya había una posición tomada, ¿no es cierto?, en este caso el presidente electo, se creó una oficina, ¿no es cierto?, que es la oficina del presidente electo, que es una cuestión bastante curiosa, no había existido antes, y de alguna manera eso tiene varios pros y contras, ¿no es cierto? Por un lado, hubo un desgaste propio de mostrar, ¿no es cierto?, las cosas que se querían hacer, de constituir y de transparentar, ¿no es cierto?, todos los pasos que se estaban dando en términos de nombramientos, en fin. Pero es como si el gobierno hubiera empezado hace 2 o 3 meses. Entonces, me parece que desde ese punto de vista hay un gasto de energía que ya ha sucedido y que hoy día ya está pesando en términos de las tensiones que puede enfrentar este nuevo gobierno. Totalmente. Yo creo que es importante, fíjate, levantar estos temas porque a veces se nos olvida que en otras latitudes no ha habido la misma actitud republicana cuando se trata, ¿no es cierto?, de traspasar el mando a un presidente o presidenta de un signo distinto. Ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Argentina en el 2015 con Cristina Fernández y el presidente que en ese minuto, ¿no es cierto?, entraba. Por lo tanto, primero, no olvidar que esto
que nos parece natural no necesariamente lo es en distintas partes del mundo. Vamos ahora al tema de emergencia. Fíjate que lo decía cuando asumió, recordemos que el subsecretario de Interior asume un día antes para hacer todas las coordinaciones respectivas, en este caso Max Pavés, y él decía: quiero dar cuenta al país que ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast. Entonces, ¿qué significa? ¿Que un concepto de campaña es lo que marca el inicio de un gobierno? Sí, a mí me parece que justamente eso, ¿no es cierto? Es como una extensión de la campaña y me parece que fue inapropiado, o sea, fue justamente, o sea, sale un poco de lo que serían los rituales eh, republicanos porque instala la idea de esta emergencia, en el fondo que sería una situación excepcional. Y nosotros sabemos que en Chile estamos naturalizados, ¿no es cierto? De alguna manera tenemos mucho contacto, ¿no es cierto?, con la idea de emergencia porque sufrieron muchas catástrofes, los incendios, los sismos, en fin. Entonces, para nosotros la noción de emergencia como país, creo, es una noción que no es ajena, es algo que está muy presente, ¿no es cierto?, y que tiene mucho que ver con la función del gobierno, si tú quieres, porque la función del gobierno, del Estado en general, es tratar de protegernos cuando hay una situación que se escapa, digámoslo así, a la certidumbre, a lo que nosotros sabemos. Entonces, poner eso ya, ¿no es cierto?, en el primer acto cívico que va a realizar el subsecretario, me parece que es un equívoco, porque de alguna manera se pone la presión a sí mismo, ¿no es cierto?, de tener que cumplir con un timing que ellos ya han definido, el equipo entrante de gobierno ya definió que son 90 días, que es un timing sinceramente muy corto, en el fondo. Es un timing que yo creo que está dentro de la idea, ¿no es cierto?, de que va a haber una suerte de aterrizaje muy diligente, que van a haber una serie de medidas que se van a implementar, eh, pero que si bien se pueden implementar, nunca van a dar resultados antes de más allá de 6 meses o un año, ¿ya? Y el otro tema a propósito de emergencia que uno podría señalar, esto es otro sentido, porque ¿qué es lo que significa emergencia? Emergencia podríamos decir que es algo que es como emergente, algo que va surgiendo, ¿no es cierto?, que se va mostrando de a poco en el tiempo. Y al mismo tiempo tenemos este otro sentido, ¿no es cierto?, de la palabra emergencia como una urgencia, como algo que se tiene que ejecutar y se tiene que resolver en el corto plazo. Y en general lo que nosotros tenemos, y esto es lamentable, pero es así, es cómo funciona el Estado y el gobierno. En general, el Estado es un elefante muy grande, el cual hay que conocer, el cual hay que habitar, el cual hay que comprender y que luego se va a mover. Y para que se mueva el Estado, sobre todo si se están cambiando orientaciones de manera tan dramática, ¿no es cierto? Pensemos de que de alguna manera José Antonio Kast y el presidente y el expresidente, ¿no es cierto?, Gabriel Boric, están un poco en las antípodas, ¿no es cierto?, de las orientaciones políticas. Entonces, hacer que este elefante, ¿no es cierto?, que el Estado cambie la orientación desde una política de izquierda o centro izquierda hacia una política más bien de derecha extrema, radical, como se le quiera llamar, va a tomar tiempo. Y por lo tanto los resultados no van a ser muy a corto plazo. Mira, hay una encuesta, la última encuesta de la agencia de Data Influye, que dice que el 44% estima que la frase que usa el nuevo presidente sobre gobierno de emergencia es una exageración completa. Ahora, más de algún analista ha señalado que el problema que tiene este concepto de emergencia es que tiene corta vida, porque cuando tú estás en emergencia estás en una alta tensión y la gente no quiere estar en tensión. La gente quiere estar tranquila, quiere saber que volvió esa tranquilidad que dice José Antonio Kast que le traerá de vuelta, pese a las cifras, que ha bajado los homicidios, en fin, pero en el relato él planteó su campaña, ¿no es cierto?, con una frase que también fue interesante, si tú quieres, desde el punto de vista del marketing político, y es que todo va a estar bien. Entonces, si estamos en emergencia, eso de alguna manera se contradice, ¿no? Absolutamente, es una contradicción en el sentido, un contradictor insensus en el fondo, porque de alguna manera no hay compatibilidad, ¿no es cierto?, entre la idea de emergencia y la idea del gobierno. El gobierno lo que plantea es una cierta certidumbre y estabilidad, y la emergencia lo que plantea es justamente estar enfrentado, ¿no es cierto?, a una incertidumbre. Uno podría pensar que la política generalmente es justamente esa actividad que nos permite descifrar o traducir o intentar encontrar sentido, ¿no es cierto?, frente a un mundo que
cada vez es más incierto, sobre todo en el contexto internacional actual, donde sabemos que van a haber muchos conflictos, por lo menos durante los primeros 6 meses del año, ¿no es cierto?, desde marzo hasta julio. Y esos conflictos van a tener, si bien pueden tener consecuencias específicas, concretas, por ejemplo, el alza o la baja, ¿no es cierto?, del precio del carburante, del petróleo, y eso también tiene consecuencias, ¿no es cierto?, en las divisas, ¿no es cierto?, cómo se transan las divisas. Bueno, pero eso a la larga implica ajustes al interior de los gobiernos, que son ajustes bastante importantes, sobre todo por una economía como la economía chilena. Entonces, yo creo que hay ahí una contradicción sin lugar a dudas, y probablemente esto, al igual que muchas cosas, ¿no es cierto?, que van asumiendo los gobiernos cuando van ingresando, ¿no es cierto?, cuando tienen que gestionar, cuando tienen la pelota en su lado, bueno, lo van a ir aprendiendo con el tiempo y van a tener que abandonar de alguna manera esta consigna, que era una consigna de campaña. Fíjate que hay dos elementos que quiero también destacar, y es que hoy día el presidente José Antonio Kast parte, al menos con un aspecto favorable en un Congreso en el que no tiene mayoría en ambas cámaras, pero por lo menos tiene la presidencia del Senado con la senadora Paulina Núñez, Renovación Nacional, y la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Recordemos que había habido una posibilidad de que fuera Pamela Giles, pero finalmente terminó siendo elegido Jorge Alessandri. Y sabemos que las presidencias de las cámaras son muy importantes porque son los que ponen en tabla, ¿no es cierto?, los temas, los proyectos, etcétera, etcétera. Ahora, eso en el plano interno, pero tú mencionaste recién el plano internacional, y en el plano internacional van a pasar muchas cosas. Partamos con una de aquellas, pero te lo pongo como elemento para analizar el asunto internacional, y es lo que pasó con la frustrada visita al cambio de mando del presidente Lula da Silva. Esto por la invitación de el hijo de Bolsonaro, que además está condenado por haber ni más ni menos que intentado un golpe de Estado contra el propio Lula. ¿Cómo observas eso? Y ahí entremos de lleno en el tema internacional. Bueno, es un gobierno que va a estar atravesado por cuestiones internacionales. De hecho, antes de comenzar ya estaba atravesado por una, llamémosla así, una controversia a propósito de un cable, ¿no es cierto?, de un proyecto, que había que decir, un proyecto de infraestructura digital, y que trae, ¿no es cierto?, a un país muy lejano, porque finalmente los conflictos pareciera que siempre que suceden en otros espacios, ¿no es cierto? Por eso tenemos que desplegar mapas para entender en el fondo dónde están las guerras, los conflictos, porque en Chile en general no nos tocan esas cosas, nos tocan económicamente, pero no nos tocan de manera directa. Y pasa que esta guerra comercial entre China y Estados Unidos se manifiesta en Chile de una forma tan pedestre, ¿no es cierto?, en la aprobación o no aprobación de un cable. Y eso inicia el gobierno, y ya desde ahí viene un poco todo conflictuado. En el caso, ¿no es cierto?, de la fallida, ¿no es cierto?, visita del presidente Lula da Silva, que ya había confirmado que iba a venir, pero que evidentemente hay una relación, ¿no es cierto?, entre la visita del senador ¿no es cierto?, del expresidente Bolsonaro a Chile, porque aparte eso también significa invitar, ¿no es cierto?, a una persona que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que una de las personas que dentro de los sondeos está siendo posicionada como un muy buen candidato, ¿no es cierto?, de la derecha para la próxima elección presidencial. Entonces, esa invitación no puede sino ser entendida, ¿no es cierto?, desde un punto de vista político, y evidentemente que más que incluso por una cuestión personal, sino que incluso por una cuestión de conflicto político, era dificultoso y era relativamente incómodo que estuviera el presidente Lula en esta visita. Se frustra, por lo tanto, una cooperación que, según entiendo, estaba muy bien aspectada en el fondo, porque, bueno, Brasil, digámoslo, a veces no tenemos conciencia de eso, ¿no es cierto? Vamos a las playas, conocemos Brasil, estamos en Río, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene Brasil a nivel de producción, ¿no es cierto? Y económicamente, ¿no es cierto? Es el principal productor y es la principal materia de recursos que hay en América Latina, por lo tanto no es un país baladí. Y era una persona con la que al parecer Casa había construido o había obtenido alguna serie de gestos, ¿no es cierto?, de buena, Sí, claro. de buena cooperación. Y eso al parecer se lesiona con este cambio de mando. Lamentablemente no puede estar aquí, y por supuesto que también está relacionado, o la prensa nacional también lo relaciona con la postulación
de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. Ahora, el conflicto ahí nuevamente tensiona, ¿no es cierto?, al nuevo gobierno, porque sabemos de que ya existen dos países muy grandes, ¿no es cierto?, dos grandes potencias en América Latina como son México, ¿no es cierto?, con la presidenta Sheinbaum y Brasil con el presidente Lula, que están apoyando activamente la candidatura de Michelle Bachelet. Entonces, el conflicto ahí ya lo tenía, como yo digo, hace 3 meses, ¿no es cierto?, el presidente Kass, porque de alguna manera está en la disyuntiva de no apoyar una candidatura que eventualmente podría ganar, sobre todo en el escenario actual, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice, no, nunca va a ganar, pero en el escenario actual lo que se necesita justamente son figuras que puedan mostrar distancia, ¿no es cierto?, de los grandes conflictos geopolíticos que enfrenta hoy día nuestro planeta. Y la presidenta Michelle Bachelet justamente eso, viene de un país, en el fondo, que está en la periferia, que tiene muy buena reputación en términos institucionales y que al mismo tiempo tiene un cierto liderazgo, ¿no es cierto?, reconocido a nivel internacional. Entonces, la disyuntiva de Kass es apoyar o dejar de apoyar, ¿no es cierto?, una candidatura que eventualmente podría ser ganadora. Imagínate el escenario, Mirna, de que finalmente la candidatura de Michelle Bachelet siga sin el apoyo de Chile. ¿En qué escenario, no es cierto? ¿Y cómo sería leída esa falta de visión, ¿no es cierto?, del Estado chileno de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet? Eso yo Claro, creo que es el déjame escenario. totalmente. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con René Jara, profesor asociado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. René, es que justamente en ese punto nos lleva tanto lo que ocurre en materia internacional y cómo eso también va a determinar muchos temas, tanto el tema del costo de la vida, por ejemplo, cómo podría, si es que el conflicto con Irán continúa, ¿no? Y la afectación a los precios del petróleo, etcétera. Pero en definitiva lo que voy es que la gran disyuntiva que tiene hoy José Antonio Kast es habitar el cargo, que es lo mismo que le pasó, entre otras, entre paréntesis, al presidente Boric, habitar el cargo y poner al hombre de Estado por sobre al político o más bien por sobre al que tiene una postura ideológica muy fuerte y muy determinada, ¿o no? Exactamente, yo creo que eso vamos a ver, yo creo que eso siempre pasa. Simplemente aquí la cuestión es un tema de tiempo, cuánto se va a demorar. Si van a ser esos 90 días que estamos instalando el gobierno, donde hay que de alguna manera dar una serie de gestos para su propio sector, pero uno esperaría que después de esos 90 días venga, ¿no es cierto?, esa toma de conciencia de que finalmente se está gobernando no solo para un sector, sino que se está gobernando para todo el país. Y desde ese punto de vista, son los intereses de Chile, son los intereses del país quienes deben ser los protagonistas, ¿no es cierto?, de ese gobierno. Yo creo que es un tema de tiempo y como en el caso de Boris, que también tomó un tiempo, me parece que en este caso nosotros debiéramos dar dar de alguna manera un cheque a favor, ¿no es cierto?, en blanco, para que esto suceda, ojalá, en el menor tiempo posible, ¿ya? Claro. El Y baño de abandonar, realidad, como decía, el concepto de emergencia para poder claro. pasar a un gobierno en propiedad, ¿no es cierto? El baño de realidad que todo presidente o presidenta, ¿no es cierto?, tiene que enfrentar. Ahora, déjame preguntarte, porque ya, comenzó este nuevo gobierno, vamos a ver ahora toda la instalación, vamos a ver los anuncios que se hicieron en campaña, el tema de la migración. Recordemos que el presidente José Antonio Kast asume el día que ha sido asesinado un carabinero en Puerto Varas, es decir, un tema muy delicado, muy, digamos, relevante para todo lo que tiene que ver con la seguridad y además el día que asume este nuevo gobierno se produce un hecho de estas características que hace rato que no estábamos evidenciando. Pero bueno, lo planteo porque hay muchos desafíos ahí y vamos a ver entonces, bueno, cómo se despliega, ¿no?, en terreno ya y con esta idea de que otra cosa es con guitarra. Vamos a Boric. ¿Cómo ves al presidente? ¿Cómo lo visualizas en cuanto a su futuro político? Mm. Yo lo veo muy contento, pero lo veo muy contento porque de alguna manera hay una especie de cuando uno hablábamos de habitar el cargo, ¿no es cierto? Cuando uno deja de habitar el cargo, yo me imagino que se tiene una sensación, ¿no es cierto?, de alivio, que permite mirar las cosas con más distancia y con un cierto relajo, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista también, me parece a mí que el presidente Boric de alguna manera ya ha entregado algunas luces respecto a lo que quiere y de cómo quiere ejercer, ¿no es cierto?, ese liderazgo
una vez que haya abandonado, que ya abandonó, ¿no es cierto?, la moneda. Me parece que hay una primera tarea que él enuncia y que va a ser una tarea muy importante, que es básicamente acompañar a su sector, en particular, ¿no es cierto?, a su partido, el partido que él logró unificar, ¿no es cierto?, de las diferentes fuerzas que Ujú. formaban el Frente Amplio, y de alguna manera él va a ser un vocero muy importante, ¿no es cierto?, de esa coalición. Pero no creo necesariamente que se asuma en un primer momento, y en estos primeros 2 años de gobierno, no creo que asuma un rol de vocería activa, ¿ya? Porque lo más probable es que él esté más bien en cuestiones de coordinación, apoyando, ¿no es cierto?, la organización del partido, que todavía sigue siendo un partido joven, transmitiendo, ¿no es cierto?, información, particularmente y orientaciones para constituir su bloque parlamentario. El Frente Amplio hoy día tiene una buena bancada, ¿no es cierto?, de diputadas, diputados, algunos senadores también. Entonces, hay ahí una constitución de grupo y de reunificación del grupo que va a ser importante, porque el ejercicio del gobierno mismo va generando desgastes al interior de la coalición. Entonces, de alguna manera ahí va a haber una tarea que va a realizar. Y una segunda tarea que tiene él es justamente vincular a este grupo, consolidar a este grupo, a esta identidad política, vinculándola de igual a igual con los otros partidos. De alguna manera, él va a tener una tarea de normalizar de alguna manera la entrada del Frente Amplio como un grupo político al interior de lo que va a ser un nuevo proyecto de centro-izquierda, que todavía no sabemos cómo se va a comportar. Por ejemplo, tú lo mencionabas recién, esta votación que da finalmente la mesa al oficialismo, ¿no es cierto?, a la derecha, va a traer de alguna manera consecuencias, porque fue una elección muy ajustada, ¿no es cierto? Entiendo que fueron 78 votos para el candidato para Jorge Alessandri y 75, 76 votos para Pamela Giles. Por lo tanto, ahí ya hay una primera confrontación a la que hay que de alguna manera sanar e intentar solucionar, porque sabemos de que hubo uno o dos candidatos, particularmente dos parlamentarios que se descolgaron y que no siguieron, digamos así, la orden de la coalición. Entonces, esos conflictos probablemente van a seguir apareciendo en todas las votaciones, y cada vez que se trate de hacer de alguna manera un cerco a políticas que sean muy contradictorias, ¿no es cierto?, con lo que fue el ideario de la centroizquierda y que defendió el presidente Boris. Creo que ahí hay dos puntos que van a marcar, digamos, la trayectoria durante los próximos 2 años. René, ¿y cómo viste este último mensaje al país en cadena nacional, cuando el presidente dice que faltó en su gobierno, destaca todo lo que se hizo, destaca también lo que faltó, ¿no?, por aprobar el mea culpa por el caso Monsalve, la fallida compra de la casa de Allende y el no haber logrado, por ejemplo, terminar con el CAE, que era una de las promesas, ¿verdad?, y tener un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes? ¿Cómo has visto, cómo viste a ese Boric que se despedía, ¿no? Bueno, a mí me parece que, claro, que es un ejercicio de honestidad que es muy de Boric en el fondo, que es como una especie de mea culpa propio que él hace, donde él identifica de manera muy consciente en el fondo cuáles son las cosas donde no logró imponer o donde no logró conquistar, ¿no es cierto?, eh, de alguna manera una política, ¿no es cierto?, que era súper importante para su sector. Por ejemplo, en el caso del CAE, ¿no es cierto? No olvidemos de que Gabriel Boric viene de los movimientos estudiantiles, y por lo tanto el CAE era una cuestión que él construyó junto a sus compañeros, ¿no es cierto?, junto a la propia dirigencia, como una demanda y una política que movilizó fuertemente a toda una generación. Entonces, eso yo creo que es algo que le duele en lo personal, digámoslo así, y le duele en lo personal porque no se pudo concretar por una serie de factores, ¿no es cierto? Me parece a mí también de que hubo un tratamiento de algunas cosas que a él mismo, ahora escuchándolo, ¿no es cierto?, en este último mensaje, le incomodaron, pero que no las pudo decir justamente porque estaba evitando el cargo, y eso lo fue asumiendo con el tiempo, de que hay cosas que él no podía expresar de la manera en que la hubiera expresado si estuviera con su familia, con sus amigos, en fin. Hay un aprendizaje y una maduración, creo que hay un mea culpa que es necesario y que habla muy bien también de la transparencia con la que él se ha querido mostrar, eh, que lo aleja, ¿no es cierto?, de cualquier figura de soberbia política, que uno podría decir que es bien característica, ¿no es cierto?, del propio oficio político, de no reconocer los errores, y al mismo tiempo, me parece a mí, que logra con eso también identificar las cosas que los grandes hitos, ¿no es cierto?, que tiene un gobierno.
Estoy pensando, por ejemplo, en las 40 horas, ¿no es cierto? Que hay un giro eh, bien importante en términos de cómo se ha ido gestionando la política laboral, ¿no es cierto?, de los gobiernos de centro-izquierda. Creo que hay también una ganancia con la reforma previsional. Eh, entonces, uno va juntando cosas y uno dice, bueno, estas cosas están al debe, no las pudimos hacer, y otras cosas que sí se lograron hacer y que de alguna manera él logra identificar como una especie de legado. Ahora, la palabra legado es una palabra grande, yo creo que él mismo la escabulle justamente porque me parece que forma parte de la discusión política en sí misma, pero no debiera ser algo que eh, él mismo reivindique, porque me parece que es una palabra grande para significar algo que es bastante más concreto, que es como qué cosas logré hacer, qué políticas logré implementar y que van a quedar finalmente como una especie de contribución, un aporte, ¿no es cierto?, de su gobierno a la institucionalidad política y a la sociedad chilena. Totalmente. Aparte que, bueno, son los años que pasan después de un gobierno los que van de alguna manera mostrando si acaso ese legado se configura de la forma en que el gobierno quiso que fuera. René Jara, profesor asociado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un gusto, Mirna, que esté muy bien.